Caso clínico número 4. Neumología. Paciente mujer de 55 años de edad, casada, católica, nacida en Ibarra y residente en Quito. Instrucción superior completa. Ocupación policía, en servicio pasivo. Motivo de consulta. Tos, expectoración. Enfermedad actual. Cuadro clínico inicia hace 8 días, con tos de moderada intensidad, que en los últimos días se incrementa. No tiene horario ni periodicidad. Hoy se acompaña de expectoración inicialmente viscosa, hoy verde amarillenta, en moderada cantidad. En los últimos días presenta fiebre, no mayor a los 39.5 grados, con mayor intensidad en la tarde y noche. Cuando se incrementa presenta escalofrío y posteriormente diaforesis. Este cuadro se controla con paracetamol 1 gramo cada 6 horas. Al no existir mejoría, acude a esta institución y se decide el ingreso para su estudio. En la revisión de aparatos y sistemas, existe malestar general en los últimos días. En antecedentes patológicos personales no existe ninguno. En antecedentes patológicos familiares no existe ninguno de importancia. En los hábitos, prefiere alimentario 3 veces al día, defecatorio 1 por día, miccional 1 a 2 veces por día, alcohol y tabaco negativo. No refiere alergias. Examen físico. Tensión arterial de 130 a 80 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca rítmico 80 por minuto. Frecuencia respiratoria 22 por minuto. Temperatura 37.8 grados centígrados. Índice de masa corporal 27. Paciente se encuentra consciente, orientado en tiempo y espacio, conjuntivas rosadas, orofaringes no congestivas. El cuello no adenopatías periféricas, corazón rítmico, latido de la punta visible en la línea medio clavicular izquierda, no soplos, abdomen normal, regiones inguinales normal. Región ano-perineal no se evalúa. Extremidades normales, neurológico normal. El tórax derecho tiene expansibilidad disminuida, rémito aumentado, matidez, murmullo vesicular abolido. El tórax izquierdo se encuentra normal. En la lista de problemas que hemos formulado, tenemos a los síntomas como tos y escalofríos y signos como expectoración, fiebre, diaforesis, corazón, latido en punta visible en la línea medio clavicular izquierda. El tórax derecho presenta expansibilidad disminuida, rémito aumentado, matidez y murmullo vesicular abolido. La tos es uno de los síntomas cardiorrespiratorios más frecuentes y un motivo de consulta prevalente en la práctica ambulatoria. Se define como la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios que tiende a liberar al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Es un reflejo defensivo que en muchos casos no solo no debe ser inhibido mediante antitusígenos, sino más bien debe ser facilitado mediante mucolíticos expectorantes y fisioterapia respiratoria. El síntoma tos siempre debe ser enfocado en el contexto general del paciente. Fisiopatología. Los estímulos que generan el reflejo tusígeno pueden ser inflamatorios, mecánicos como polución ambiental, tumores, cuerpos extraños endobronquiales, químicos como el humo del cigarrillo, los gases irritantes, entre otros, y térmicos como aire frío y caliente. La mayor concentración de receptores de la tos se encuentra en la región posterior de la faringe, tos por goteo nasal posterior, y en la vía aérea superior. Otros receptores tusígenos se encuentran en los senos paranasales y en la membrana timpánica, tos por sinusitis o tapón de cera, entre otros. También encontramos receptores en el pericardio, en el diafragma y en el estómago. Desde los receptores sensoriales de los nervios trigémino, glosofaringeo, neumogástrico y laringio superior, que componen la vía aferente, llega el estímulo al centro vulvar de la tos. La vía eferente está constituida por los nervios laringeos recurrentes para el cierre de la glotis y por los nervios espinales para la contracción de la musculatura torácica y abdominal.
Tipos y clasificación. Tos aguda dura menos de 3 semanas. Tos subaguda dura de 3 a 8 semanas. Tos crónica dura más de 8 semanas. Esta clasificación es útil ya que orienta la causa que la origina. Desde el punto de vista clínico, puede ser seca que no moviliza secreciones o húmeda, productiva si el enfermo expectora o las deglute o no productiva. Expectoración. En las personas sanas, las glándulas mucosas del tracto respiratorio y las células caliciformes del epitelio bronquial producen aproximadamente 100 ml diarios de secreción seromucosa. Separada esta en dos capas superpuestas, la profunda, el sol, en la cual baten las cilias, y la superficial, el gel, sobre la que se depositan las partículas aspiradas. En conjunto, constituyen el ascensor mucociliar, que es responsable de la depuración del árbol respiratorio en el adulto normal. Los 100 ml de secreción son deglutidos diariamente, sin ser percibidos. En consecuencia, cuando la eliminación de secreciones procedentes del aparato respiratorio es anormal, se denomina expectoración. La secreción bronquial está constituida por mucina, agua, pequeña cantidad de proteínas, algunas células de descamación y macrófagos. Se debe analizar el tipo, el color de la expectoración, su volumen y olor. Por lo tanto, tenemos la siguiente clasificación. Ceroso. Se presenta como un líquido claro, amarillento o ligeramente rosado como consecuencia de la transudación a nivel alveolar. Se puede observar en carcinomas bronquioalveolares. Asalmonado. Es la expectoración cerosa levemente teñida con sangre, también conocida como lavado de carne. Se presenta en el edema agudo de pulmón. Espumoso. Es característico del edema alveolar incipiente como ocurre en la insuficiencia cardíaca. Mucoso. Es incoloro y transparente. Puede tener distinta consistencia, desde muy fluido hasta sumamente viscoso y denso, de difícil eliminación. Esto es resultado de la secreción exagerada de las células caliciformes y de las glándulas mucosas. Se observa, por ejemplo, en la sinusitis, bronquitis, asma bronquial. Muco purulento o purulento. Indica infección y se caracteriza por ser fluido, opaco, de color amarillo o verdoso. Está constituido por los elementos del pus que se producen por acción de la peroxidasa de los neutrófilos. Este tipo de expectoración era la que presentaba el paciente. Perlado. Se debe diferenciar de la mucopurulenta por su similitud. Es característico de la crisis asmática durante el periodo de resolución. Su aspecto pseudopurulento se debe a la presencia en su interior de los cristales de Leyden, producto de la proteína básica mayor liberada por los eosinófilos, sin evidencia de infección. Numular. Originado en las cavernas tuberculosas. También puede observarse en las supuraciones pulmonares, en las bronquiectasias y en los tumores pulmonares infectados. Hemoctoico. Moco mezclado con sangre. Se observa en las bronquitis agudas, bronquiectasias, cáncer de pulmón y tromboembolismo de pulmón. El volumen de la expectoración puede ser escaso o abundante. Fiebre. En la práctica asistencial se utilizan referencias periféricas de la temperatura corporal central. La temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos, medida en la cavidad bucal, es de 36,8 grados centígrados con un margen de error de 0,4. Existen diferencias en los valores de acuerdo con el territorio anatómico que se emplea en la medición. La fiebre se define como la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, esto quiere decir superior a 37,5 grados centígrados, en la cavidad oral, debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, mediados por citocinas en respuesta a un estímulo de un pirógeno exógeno. Cuando la fiebre es muy elevada, superior a 41,5 grados centígrados, se designa el nombre de hipertermia. Fisiopatología. La fiebre es una respuesta adaptativa normal del cerebro, estereotipada, independiente del desencadenante, mediada por una cascada de citocinas y prostaglandinas, y producida por múltiples procesos que generan inflamación. Este puede ser infeccioso o no. La respuesta febril se pone en marcha cuando agentes externos, los pirógenos exógenos, por ejemplo los liposacáridos, exotoxinas, entre otros, de diferentes bacterias,
producidos en un foco infeccioso, estimulan la síntesis y liberación a la circulación desde los monocitos, macrófagos, neutrófilos, algunos grupos linfocitarios, fibroblastos y células endoteliales activadas de proteínas proinflamatorias, de bajo peso molecular y corta vida media intravascular, que son las llamadas citocinas. Los pirógenos endógenos generados en las células del huésped son interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras. Dichas moléculas pueden inducir la expresión de otras similares, produciendo una cascada de citocinas, así como también inducen la expresión de sus propios receptores. Las citocinas pirógenas circulantes establecen una comunicación entre el sistema inmune y el sistema nervioso central. Además, algunas toxinas microbianas pueden estimular la formación de prostaglandinas de forma directa, prescindiendo de las citocinas. Escalofríos. La fiebre tiene una fase de escalofrío. Al elevarse el termostato por cualquier causa, se produce una falsa necesidad de guardar calor, con lo cual el centro del calor envía sus órdenes por vía simpática, produciendo marcada vasoconstricción de las arteriolas periféricas, lo que impide dispersión del calor, paraliza la sudoración, la piel se vuelve fría, seca, erección de los pelos del cuerpo, intensa sensación de frío y temblor muscular, lo cual busca aumentar la producción y retener el calor, con lo que se consigue elevar la temperatura corporal. Ahora continuamos con la fase de efervescencia o diaforesis. La caída de la fiebre puede hacerse bruscamente, es decir, en pocas horas. De la mañana a la tarde puede bajar a niveles normales o subnormales, pero esto sucede a costa de una gran sudoración que puede empapar hasta la ropa de cama. Suele ser característica en el paludismo, en las supuraciones, en la tuberculosis pulmonar y en el uso de antitérmicos. Al bajar la fiebre, la mayoría de los enfermos suele sentirse bien. Sin embargo, muchos se sienten asténicos, sedientos y pueden emitir abundante orina. Latido de punta intenso. En el adulto normal se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo, por delante de la línea hemiclavicular, en un área que no sobrepasa los 20 milímetros de diámetro. Puede no ser detectado en la mitad de los individuos entre 25 y 40 años. Es anormal no encontrarlo antes de los 20 años y deja de percibirse con nitidez después de los 40 años. Está compuesto por dos movimientos o sensaciones táctiles que se inician al mismo tiempo: un endurecimiento y levantamiento, latido real, y una vibración. Primero, un latido real. Este es un movimiento balístico del corazón contra la pared del tórax, que se produce por el impacto del jet expulsivo que ocurre durante la sístole ventricular contra el segmento proximal del callado aórtico. Segundo, en la vibración del aparato valvular auriculoventricular tiene un predominio mitral. Además, tiene una duración igual o menor a la mitad de la sístole ventricular. Se debe evaluar la intensidad, duración y el desplazamiento. Aquí tenemos un esquema de los aumentos de intensidad del choque apexiano, según se percibe en el examen físico. En el A vemos un sujeto normal en reposo. En el B se encuentra un corazón normal e hipercinético, con un aumento no sostenido, vibración no aumentada, en relación con el endurecimiento. Esto puede ocurrir en el ejercicio, en la emoción, en el embarazo, en la fiebre y en el hipertiroidismo. En el C vemos un choque intenso pero breve y fugaz, como ocurre en la hipertrofia ventricular izquierda, por insuficiencia mitral, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente. En el D vemos un choque intenso, duro y sostenido, en cúpula o bola de billar, que se prolonga hasta acercarse al segundo ruido. Esto ocurre en la hipertrofia ventricular izquierda, por enfermedad aórtica, insuficiencia aórtica crónica grave y en hipertensión arterial grave. También tenemos la expansión torácica.
La expansión respiratoria con la inspiración se evalúa colocando simétricamente ambas manos en los vértices, en las bases, por delante y por detrás, y en las regiones infraclaviculares del tórax. Expansibilidad disminuida. Las causas de disminución de la expansión son las siguientes. Puede ser pleurales, como en la ocupación del espacio pleural por líquido o aire, en el derrame pleural o neumotórax. Pulmonares en las condensaciones, tales como neumonías o telectasias. En la obstrucción de la vía aérea superior, como en tumores o cuerpos extraños. Y en la pared costal, como en la neuritis intercostal o en la fractura costal. Si estas causas afectan ambos hemitórax, la disminución de la expansión será bilateral. En el caso de ser bilateral, la causa más frecuente es el enfisema pulmonar. También puede haber una disminución bilateral de la expansión en procesos pleuropulmonares bilaterales, como la fibrosis pulmonar difusa o en los derrames pulmonares bilaterales. Si afecta a un solo hemitórax, será unilateral. Esto puede deberse a lesiones extendidas como la sínfisis pleural, atelectasia pulmonar unilateral y derrames pleurales masivos y neumotórax. En el caso de que afecte a una región, será localizado. Este es el hallazgo más frecuente y constituyen ejemplos la tuberculosis y el cáncer de pulmón, que pueden comprometer y alterar la movilidad de un vértice pulmonar. Y también son ejemplo las adherencias y derrames pleurales, pequeños, que disminuyen la expansión de una base pulmonar. A continuación tenemos el frémito o vibraciones vocales. Estas se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite estas vibraciones a través de la pleura y la pared hasta alcanzar la superficie del tórax. Las vibraciones vocales se exploran con las palmas de las manos en ambos hemitórax, mientras el paciente pronuncia las palabras 33. Se comienza por detrás, luego por delante y finalmente en las regiones laterales del tórax. Cuando se desea establecer con precisión los límites de una zona con aumento, disminución o abolición de las vibraciones vocales, la palpación puede realizarse con el borde cubital de la mano, palpación lineal. En el caso de un frémito aumentado, este puede producirse en dos estados, en las condensaciones y en las cavidades pulmonares. En las condensaciones, las vibraciones aumentan debido a que el tejido sólido transmite mucho mejor el sonido. Aquí se requiere que la zona condensada sea relativamente grande y superficial y que tenga un bronquio permeable. El ejemplo más característico de aumento de las vibraciones vocales en una zona localizada del tórax es el síndrome de condensación o consolidación con luz bronquial permeable, es decir, la neumonía o bloc neumónico. En las cavidades pulmonares es necesario que tengan cierto volumen, sean superficiales y tengan asimismo un bronquio permeable. Estas condiciones pueden darse en una caverna tuberculosa. Otra característica que debemos tomar en cuenta en lo que cabe el análisis del examen físico del aparato respiratorio es la percusión. Recordemos que al percutir estamos haciendo vibrar cuerpos elásticos que pueden emitir unas ondas sonoras. Por lo tanto, la percusión nos va a permitir la audición de las características de los sonidos que van a ser generados al golpear determinadas zonas en la estructura anatómica superficial. Existen dos teorías que pueden explicar la génesis de estos sonidos, y son la teoría de la percusión topográfica y la teoría de la caja de resonancia. Sin embargo, lo que más fundamento científico tiene es la caja de resonancia, ya que establece que el tono percutorio refleja fundamentalmente la libertad de la pared corporal para vibrar. En consecuencia, las vibraciones van a ser influidas por los órganos que van a estar en relación directa con la pared torácica, así como por los músculos y los huesos que están subyacentes a la misma. Debemos tomar en cuenta que esta teoría se fundamenta prácticamente en tres características. Primero, que los sonidos percutorios contienen más frecuencias que las que pueden explicarse solo por la vibración del área de la pared corporal percutida. Segundo, que la presión externa sobre el tórax va también a impedir la movilidad de la pared y por tanto va a atenuar el tono percutorio. Y tercero, que la fuerza del golpe percutorio va a influir sobre la producción de un tono sonoro o mate, especialmente cerca de las áreas de la pared corporal
de transición entre sonoridad y matidez, así como, por ejemplo, podemos encontrarlas directamente en relación con las zonas de matidez cardíaca. Al realizar la percusión de la caja torácica podemos obtener diferentes sonidos, entre los cuales se encuentran la sonoridad, que se obtiene directamente percutiendo sobre el pulmón aireado, es decir, lleno de aire; la matidez, que aparece cuando se percute sobre un pulmón que está privado totalmente de aire, como por ejemplo puede suceder en lo que son casos de neumonías o atelectasias, y que por tanto el pulmón va a estar incapacitado para producir vibración y por tanto no va a emitir los sonidos que se producen normalmente. El timpanismo, que normalmente se percibe percutiendo sobre órganos de contenido solo aéreo, como por ejemplo podría ser el estómago. Este es un sonido musical con intensidad superior a los demás tonos y de duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. También podemos encontrar otros sonidos como son la submatidez y la hipersonoridad, que van a encontrarse en distintas regiones anatómicas de forma normal, o también pueden constituir un signo patognomónico de diferentes entidades nosológicas. También debemos tomar en cuenta que la secuencia de la percusión debe realizarse directamente en lo que son las estructuras anatómicas, tanto en el tórax anterior como en el tórax posterior. Y vamos a evaluar distintas regiones. En la región anterior prácticamente se analiza con el paciente en decúbito dorsal o sentado. Vamos a encontrar distintos lugares donde se puede producir, ya sea una matidez, por ejemplo, a nivel de la quinta costilla, una matidez cardíaca; a nivel de la sexta costilla en el lado derecho, una matidez hepática. Y también al evaluar la porción posterior debemos encontrar la matidez de las bases pulmonares, que están ubicadas al nivel de la décima costilla. Del examen físico del aparato respiratorio en lo que respecta a la percusión de la caja torácica, también podemos encontrar hallazgos anormales que nos pueden orientar hacia un posible diagnóstico. En nuestro caso vamos a concentrarnos más en lo que es la matidez. La matidez puede seguir dos explicaciones. Una, un síndrome de condensación del parénquima pulmonar, como en el caso de una neumonía o una atelectasia, y otro camino que es el derrame pleural. Sin embargo, para nuestro caso vamos orientando más hacia lo que es la condensación. ¿Por qué? Porque nuestra paciente presentaba antecedentes de una posible infección a nivel pulmonar y por lo tanto una neumonía. Ahora debemos tomar en cuenta que para que se produzca la matidez, la condensación debe ser voluminosa y superficial, es decir, debe estar en contacto con la pared torácica. De lo contrario, se percibirá una submatidez. Sin embargo, debemos tomar en cuenta también que las condensaciones se producen ya que el alveolo se priva totalmente de aire al llenarse de secreciones y de trasudados por el proceso inflamatorio que está sucediendo a este nivel. Otro aspecto importante a abordar en lo que respecta al examen físico del aparato respiratorio es la auscultación. Recordemos que esta nos importa datos importantes acerca del estado tanto del parénquima pulmonar como de las pleuras. Este va a realizarse con el estetoscopio bioauricular mientras el paciente va a estar respirando de forma profunda y con la boca abierta. Los hallazgos normales dentro de la auscultación pulmonar son distintos, sin embargo vamos a concentrarnos más en lo que corresponde al murmullo vesicular. El murmullo vesicular prácticamente se debe percibir en todas las partes en las que un pulmón normal está en contacto con la pared torácica y va a ser el resultado de la suma de todos los ruidos elementales que van a ser producidos por el aire aspirado cuando los alveolos se distienden y por lo tanto se va a escuchar de la siguiente manera, es decir, de carácter suave, tonalidad baja y va a predominar en la inspiración. Respecto a las alteraciones del murmullo vesicular, debemos considerar tres grupos grandes. Primero, las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. Segundo, el reemplazo de este sonido por otros ruidos respiratorios. Y tercero, la aparición de distintos ruidos agregados, como puede ser las sibilancias o los roncos. Ahora, debemos tomar en cuenta que para nuestro caso vamos a centrarnos más en lo que vendría a ser las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, prácticamente porque nuestra paciente presenta el signo de disminución o abolición del murmullo vesicular. Ahora, la abolición o la disminución del murmullo vesicular puede deberse a dos causas principales. Primero, las alteraciones en la producción del mismo o las alteraciones en la transmisión. Respecto a las alteraciones en la producción del mismo, se dice que se producen si la entrada de aire en los alveolos se encuentra totalmente disminuida o suprimida, en el caso de una hipoventilación alveolar. Recordemos que nuestra paciente tiene un posible diagnóstico de neumonía. Como ya los había mencionado antes, el alveolo se llena de secreciones y por lo tanto no va a poder distenderse ni llenarse de aire. Consecuencia de ello va a disminuir la intensidad de la producción del murmullo vesicular. Otro ejemplo es el enfisema pulmonar y también puede estar relacionado con lo que es una atelectasia, que es una retracción del pulmón prácticamente, en la cual se obstruye un bronquio y por lo tanto el pulmón no puede distenderse ni llenarse de aire y por lo tanto el murmullo vesicular también va a desaparecer. Ahora, tomemos en cuenta también las alteraciones en la transmisión, aunque no se relacionan con nuestro caso, es importante mencionarlas ya que son ejemplos claros: la obesidad marcada por interposición de lo que vendría a ser el panículo adiposo y también los grandes derrames o el neumotórax por interposición de líquido o aire respectivamente.
Tras el análisis del caso en lo que corresponde a los hallazgos sindrómicos, hemos considerado tomar en cuenta lo que vendría a ser la constitución de un síndrome de condensación. Esto se fundamenta básicamente ya que nuestro paciente presenta distintos síntomas como lo son el dolor torácico, la disnea, la tos, la expectoración, que en este caso es amarillenta verdosa, y el cuadro febril. Estos dos últimos caracteres nos indican o nos orientan hacia lo que vendría a ser un proceso infeccioso. Además, consideremos también que configura todos los signos principales de lo que vendría a ser un síndrome de condensación, hablando de lo que vendría a ser la expansibilidad disminuida, la presencia de matidez, el prémito aumentado, el murmullo vesicular disminuido o abolido. Y esto sucede prácticamente porque, como ya había mencionado anteriormente, el alveolo va a llenarse de secreciones por el proceso infeccioso y por tos sudados, y que por lo tanto no va a ingresar aire al mismo. Debemos tomar en cuenta que en este caso no se realizó la inspección de un signo patognomónico a nivel pulmonar, o más bien no se logró auscultar la misma y por lo tanto no se menciona. Estoy hablando de lo que vendría a ser el soplo tubárico, que es patognomónico de este síndrome de condensación. Este signo corresponde normalmente a una auscultación sobre el nivel de la tráquea en expiración, pero cuando se escucha a nivel pulmonar es una característica importante tomar en cuenta para un diagnóstico del síndrome de condensación o síndrome alveolar. Ahora, debemos considerar que hay distintas patologías que se relacionan directamente con la aparición de este síndrome. Entre ellas tenemos esencialmente la presencia de una neumonía o una bronconeumonía, que están relacionadas a procesos infecciosos, además de la aparición también de una atelectasia, un infarto pulmonar o una fibrosis pulmonar, que tienen distintas etiologías. Sin embargo, por la presencia de los distintos síntomas que presenta nuestro paciente, entre ellos el cuadro febril y la expectoración, debemos inclinarnos más hacia lo que es un proceso infeccioso y por lo tanto a una neumonía o bronconeumonía. Complementarios que nos ayudarían a orientar de mejor manera el diagnóstico, nosotros hemos decidido tomar en cuenta lo que vendría a ser en primer lugar una biometría hemática que nos podría indicar si se trata o no de un proceso infeccioso, el encontrarse una leucocitosis, y más aún al encontrar una neutrofilia, ya que podríamos estar orientados más hacia una infección bacteriana, como es el caso de las neumonías o por ejemplo un absceso pulmonar. Otro examen que nos ayudaría de gran manera es la radiografía de tórax. En esta podríamos observar las condensaciones pulmonares y por lo tanto determinar de mejor manera el diagnóstico. Además, recordemos que nuestra paciente presenta una expectoración y por lo tanto deberíamos hacer un cultivo de esputo y una tinción del mismo para determinar de qué microorganismo se trata y cuál es el mejor tratamiento para definir en el mismo. Para ello se debería hacer también un antibiograma para determinar qué fármacos es sensible a la bacteria que está ocasionando el problema. Debemos tomar en cuenta que si existe una masa persistente, lo que vendría a ser la radiografía de tórax, deberíamos realizar una broncoscopía, además de que podrían incluirse exámenes también como una gammagrafía pulmonar o una angiografía pulmonar. Finalmente, en lo que respecta a nuestra hipótesis diagnóstica, nosotros hemos relacionado el caso con lo que podría ser una neumonía típica. Recordemos que la neumonía es la etiología más frecuente de lo que vendría a ser el síndrome de condensación. Lo que se produce prácticamente es una infección del parénquima pulmonar por distintos microorganismos. Se lo ha relacionado más frecuentemente con lo que vendría a ser los neumococos. Ahora, debemos considerar que para el diagnóstico diferencial debemos tomar en cuenta etiologías que pueden producir una ocupación del espacio alveolar o del espacio bronquial y que a su vez van a producir también todas las características que puede producir el síndrome de condensación. Por lo tanto, podemos hablar de una insuficiencia cardíaca congestiva que puede producir un edema pulmonar y por lo tanto la presentación de los distintos síntomas, como por ejemplo podría ser la tos o la disnea, al igual que la disminución de la expansibilidad, la presencia de matidez, la abolición del murmullo vesicular o el aumento del prémito. También existen trastornos hemorrágicos alveolares, como por ejemplo en el tromboembolismo pulmonar, donde también se puede producir ocupación del espacio alveolar, en cambio por lo que vendría a ser sangre, y también va a producir lo que vendría a ser el síndrome de condensación. Así existen otras etiologías como por ejemplo una atelectasia pulmonar, una enfermedad neoplásica primaria o metastásica e incluso una neumonía eosinofílica que también pueden producir todos estos síntomas y signos. Sin embargo, en nuestro paciente lo que hemos hecho es, como ya los mencionamos anteriormente, los exámenes complementarios basados en lo que vendría a ser la presencia de una leucocitosis en la biometría hemática, ya que nuestro paciente recordemos que presenta una expectoración de color amarillento y también un cuadro febril que puede inclinarnos más hacia lo que es un proceso infeccioso, por lo tanto una neumonía típica.